Vale, pues abrimos la mesa de comunicaciones orales cortas de diálisis, que tengo el gusto de moderar con el doctor Rafa Pérez. Y empezamos con la primera, que es impacto pronóstico de la trayectoria del magnesio sérico en hemodiálisis. Es un trabajo del Hospital La Princesa y presenta a María Victoria Pinedo. Bueno, buenos días. Les vamos a presentar nuestro estudio titulado Impacto pronóstico de la trayectoria del magnesio sérico en hemodiálisis. Entonces, quisimos estudiar este tema principalmente porque está muy bien documentado la relación de la hipomagnesemia con comorbilidades importantes como lo son la hipertensión, arritmias e incluso diabetes. Sin embargo, no está del todo documentado cómo es la relación de la hipomagnesemia en pacientes en hemodiálisis, sino en población general. Se cree que esto está en relación, o sea, estos efectos de la hipomagnesemia están en relación con las concentraciones de calcio y la teoría de la producción de partículas de calcio y proteína. El magnesio ejerciendo un factor inhibidor sobre estas partículas para la calcificación de la matriz extracelular y, por lo tanto, los efectos deleterios que esto conlleva. Entonces, nos planteamos como objetivo evaluar la asociación de la variación del magnesio plasmático tras el inicio de hemodiálisis con la incidencia de eventos cardiovasculares y mortalidad por todas las causas. La población a estudiar fue principalmente proveniente de nuestro hospital, un hospital de tercer nivel, y la información proveniente de centros periféricos. En total, era una población de 129 pacientes que iniciaron un programa de hemodiálisis entre el 2019 y 2021 y los estudiamos mediante un estudio observacional retrospectivo. Tomamos en cuenta dos variables principales, como lo fue el magnesio plasmático basal, que tomamos una medición que se haya registrado al menos 3 meses previos al inicio de hemodiálisis, y el magnesio plasmático incidente, que tomamos en cuenta una medición al menos entre 3 y hasta 10 meses después del inicio de hemodiálisis. En cuanto a los principales eventos que tomamos en cuenta, tomamos tanto el tipo como la fecha del evento, y los principales fueron eventos cerebrovasculares, síndrome coronario agudo, eventos vasculares periféricos, entre otros. Y también la mortalidad cardiovascular, así como la mortalidad por otras causas. En cuanto a los resultados, de los 129 pacientes que teníamos en nuestra base de datos, un 91 cumplía con los criterios de inclusión, principalmente que hubiesen tenido una determinación de magnesio sérico pre y post inicio de hemodiálisis. En su mayoría, un 65% fueron mujeres. Todos los pacientes tuvieron una misma concentración de magnesio en el baño de hemodiálisis de 0,5 milimol litro. En promedio, la medición de magnesemia pre-inicio de hemodiálisis fue entre 2 más o menos 0,3 miligramos decilitro. Aproximadamente un 50% presentó un descenso del magnesio plasmático que varió entre 2 y 18% tras el inicio de la hemodiálisis, y esta variación fue independiente de las variables estudiadas. Dentro de los resultados pudimos ver que un 50% presentaron algún evento cardiovascular o fallecieron durante el seguimiento, y mediante un modelo multivariante ajustado pudimos evidenciar que el descenso del magnesio predijo de forma independiente el desarrollo de eventos cardiovasculares y o mortalidad por todas las causas, con una P de 0,037 y un hazard ratio de casi 2, es decir, los pacientes que presentaban una variación del magnesio tras el inicio de hemodiálisis presentaban hasta 2 veces un mayor riesgo de presentar eventos cardiovasculares y o mortalidad por todas las causas, por lo cual podemos concluir que el descenso de los niveles de magnesio plasmático tras el inicio de hemodiálisis se asocia de forma independiente a un peor pronóstico cardiovascular y global de los pacientes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues yo iba a hacer un comentario corto, y es, claro, eso es una asociación. No significa que, por ejemplo, subiendo el magnesio en el baño vayamos a lograr, bueno, habrá que demostrarlo, mejorar la mortalidad, pero habría a lo mejor algún tipo de pacientes que ¿estáis subiendo la concentración de magnesio en algún tipo de pacientes? Claro, es que queríamos generar la suficiente, o al menos un preliminar de la evidencia que pudiese tener
una concentración un poco más elevada del magnesio, 0,75 en el baño de hemodiálisis, para así poder decir que debe ser idealmente un baño individualizado de acuerdo a la concentración de magnesio preinicio de hemodiálisis, y así poder decir que algunos se dializarían con 0,5, otros 0,75, de acuerdo a cuánto tendrían de magnesio antes de iniciarlo. Pero claro, esto es un preliminar con lo que teníamos y nos da pie a hacer más estudios que lo soporten de mejor calidad. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Bueno, la siguiente presentación es comparación de la hemodiálisis expandida, la online y cartucho de absorción para la eliminación de toxinas urémicas del Servicio de Nefrología del Clínico San Carlos. Buenos días. Como sabemos, las toxinas urémicas constituyen un elevado riesgo cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal y, concretamente, las unidas a proteínas plasmáticas son un reto en el paciente en diálisis porque las técnicas actuales no parece que sean muy eficaces en su eliminación. Por eso, nuestro objetivo fue comparar la capacidad depuradora de las toxinas urémicas en 4 técnicas distintas de hemodiálisis. Comparamos en expandida con 2 membranas, Teranova 500, Elisio 2.1, y luego en hemodialización online con una nueva membrana Toray sulfona, tanto con un transporte convectivo por encima de 23 litros como con un transporte convectivo fijo a 12 litros. No hubo diferencias en las características en cuanto al volumen de sangre procesada, el QV efectivo o real, que es el que nosotros medimos, el KT o el transporte convectivo en caso que aplicaba. Esto lo hicimos en 16 pacientes de nuestra unidad, pero además, de forma adicional, en 4 de estos pacientes hicimos también una técnica de hemoperfusión con un cartucho absortivo que se añadía en línea a la hemodiafiltración de más de 23 litros. Los 16 pacientes se sometieron a las 4 técnicas e hicimos las mediciones de las toxinas urémicas y de la albúmina pre- y poshemodiálisis y calculamos los ratios de reducción corregidos por la fórmula en función de la concentración de albúmina con los cambios del volumen plasmático. Y además contábamos con una bomba extractora del líquido de diálisis para medir ahí la albúmina que se perdía. Por tanto, en los resultados lo que vimos es que la eliminación de toxinas medianas y grandes con hemodiafiltración por encima de 23 litros con esta membrana de Toray sulfona era estadísticamente significativa, la eliminación era mayor que con el resto de técnicas, con las 2 de Teranova y con la media online. Y no vimos diferencias en la eliminación de las toxinas de esa media online de 12 litros con las 2 membranas en expandida. Tampoco así con el cartucho de hemoperfusión. Si nos fijamos en las toxinas urémicas unidas a proteínas, principalmente el pecresol, que como sabéis se une en muy alto porcentaje a las proteínas, no vimos diferencias en su eliminación en las 4 técnicas, ni tampoco en esos 4 pacientes que hicimos hemoperfusión. Y en cuanto a la pérdida de albúmina en el líquido de diálisis, pues hubo de forma significativa mayor pérdida con la online por encima de 23 litros, casi 4 gramos, seguido del Teranova en torno a 3 gramos y muy poquita pérdida de albúmina tanto en la media online como la expandida con Elisio. Por tanto, concluimos que la eliminación de las toxinas unidas a proteínas es similar entre online y extendida, y que la eliminación de las toxinas medianas y grandes es mayor en hemodiafiltración online por encima de 23 litros que en la expandida, pero a coste de una mayor pérdida de albúmina. Las toxinas medianas y grandes parece que se eliminaban de forma similar entre la media online y las 2 de expandida y con una mayor pérdida de albúmina con el Teranova. Y no vimos mayor depuración de estas toxinas con el cartucho absortivo en estos 4 pacientes. Gracias. Una pregunta. Pues si no hay preguntas, voy a pedir, bueno, muchas gracias. La verdad es que nos podríamos poner a discutir, pero luego nos van a reñir porque nos hemos pasado de tiempo. Pues pasamos a la siguiente presentación. Gracias. Bien, la siguiente presentación habla de la influencia del estado nutricional inflamación en la fragilidad y riesgo de sarcopenia en pacientes en hemodiálisis. Lo presenta Ángel Nogueira, de Avericum y de la Fundación Investigaciones Biomédicas. Muchas gracias, buenos días.
A ver, siempre me lío con esto. Aquí. La técnica de diálisis va a ser un factor de riesgo en sí misma para la desnutrición y la inflamación y a su vez para la fragilidad y el riesgo de sarcopenia. Entonces, bueno, hay distintos marcadores inflamatorios, entre ellos los índices neutrófilos linfocitos y plaquetas linfocitos, y entonces, bueno, pues vamos a utilizarlo en este estudio como marcador nutricional. El objetivo pues, fue determinar la utilidad de estos índices para ver el riesgo que presentaba de fragilidad y sarcopenia en nuestros pacientes. Fueron 160 pacientes de uno de nuestros centros de diálisis, entonces les hicimos la valoración nutricional de rutina en la que incluíamos pues, bioquímica, la valoración de la fragilidad con los criterios Frail y el riesgo de sarcopenia con el SARC-F. Me voy para atrás. Bueno, pues estos serían los resultados. Aproximadamente un 65% eran hombres, la media de edad era mayor en mujeres, pero esta diferencia no era significativa. Y vemos que prácticamente el 28% presentaban tanto fragilidad con los criterios de Frail y riesgo de sarcopenia. En la gráfica de columnas pues vemos la media de cada uno de los parámetros inflamatorios que utilizamos, que fue el índice plaquetas linfocitos y neutrófilos linfocitos, y además evaluamos la escala, o sea, mediante la escala MIS de nutrición e inflamación, el estado nutricional. Entonces, bueno, si os fijáis, ahí en la columna gris sería el valor de referencia que hemos puesto. Buscando en bibliografía un punto de corte, en función del estudio, pues tenemos diferentes puntos de corte. Entonces, bueno, nosotros cogimos el de 125 para el de las plaquetas y el 4 para los neutrófilos, porque era un poquito lo que marcaba la inflamación en algunos estudios. Entonces, aquí en esta tabla pues vamos a ver los distintos índices en función de presentar fragilidad o no, o presentar riesgo de sarcopenia o no. Y si os fijáis, pues aquellos pacientes que presentaban tanto fragilidad como riesgo de sarcopenia, pues estos índices eran mayores. Hicimos también un análisis que no lo he puesto porque intenté hacer la gráfica y no me quedaba bien, entonces digo, bueno, pues no lo pongo. Hicimos un estudio de regresión logística, y entonces estos índices también aparecían como factores de riesgo para presentar desnutrición. Entonces, bueno, pues los tres índices, el neutrófilo linfocitos, plaqueta linfocito y la escala MIS, pues van a influir en el riesgo de fragilidad y sarcopenia, observando pues, valores elevados en los pacientes que lo presentan. Y la desnutrición es un factor de riesgo de fragilidad. Ya hemos visto en el grupo de charlas anteriores que todo va a dar fragilidad, es decir, desnutrición va a dar fragilidad, sarcopenia va a dar fragilidad, con lo cual estos índices, si están elevados, también vamos a observar fragilidad en nuestros pacientes. Y bueno, pues valores elevados de estos índices pues nos pueden ser indicativo de que nuestros pacientes pueden presentar tanto fragilidad como sarcopenia. Ya está. ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría preguntarte, aunque más o menos ya has dicho los límites que habéis considerado, si esto lo hacéis en la práctica rutinaria habitual, si os lo da el laboratorio directamente, porque es un índice que es muy fácilmente calculable, o lo hacéis vosotros, y dónde marcáis el límite, que sería de un valor y del otro. No, te dan los valores de neutrófilos, de plaquetas de linfocito, entonces tienes que hacer la división. Y luego los puntos de corte, pues para determinar el estado nutricional, pues lo que habría que hacer sería un estudio con más pacientes y para poder fijar los puntos de corte como nutrición, porque lo que hay es para inflamación. Para inflamación. Interesante. Vale, pues antes de bajarme, felicidades a la Sociedad Madrileña de Nefrología por sus 20 años. Gracias. Bueno, el siguiente trabajo, la siguiente presentación, experiencia clínica en la creación de fístulas arteriovenosas endovasculares mediante técnica de elipsis. Análisis de casos de un centro de referencia. Presenta Ángel Agustín Méndez, del Hospital de Alcorcón. Hola, buenos días. Pues bueno, cambiamos un poco de tema, ¿no? Y nos metemos un poco aquí con acceso vascular. Bueno, recordar un poco, ¿no?, que la fístula nativa continúa siendo el acceso vascular de elección para los pacientes en hemodiálisis, ¿de acuerdo? Que una adecuada creación y maduración son esenciales para poder garantizar un tratamiento adecuado. En este contexto, pues existe una serie de técnicas endovasculares para una creación percutánea del acceso vascular. Entre ellas se encuentra el elipsis, que representa pues una alternativa innovadora
a la cirugía convencional. Todo ello especialmente se debe destacar que debe haber una anatomía adecuada y favorable. Este procedimiento se realiza bajo una guía ecográfica, no necesita sutura, se puede recuperar de forma rápida y eficiente sin prácticamente complicaciones. Es por ello que nosotros hemos querido presentar la experiencia que llevamos en nuestro hospital con esta técnica, ¿vale? Hemos podido valorar o hemos querido valorar lo que es la viabilidad técnica, la seguridad del procedimiento, si ha habido los resultados a corto y mediano plazo, ¿ok? Y este estudio, pues realmente es un estudio retrospectivo en pacientes que se sometieron a esta técnica entre agosto del 24 y abril del 25. Para ello se incluyeron pacientes que tenían una evaluación ecográfica adecuada, y adecuada era tener una buena vena perforante y también que hubiese una distancia entre la vena perforante y la arteria radial de una mínima distancia, ¿vale?, para poder realizar el procedimiento. Se valoró también tiempo de maduración, las tasas de éxito de la técnica, complicaciones y necesidad de intervenciones secundarias. Los resultados que obtuvimos se han realizado a día de hoy 5 procedimientos con elipsis, con una media de 73,8 años, de los cuales 4 eran sexo masculino y 1 femenino. La tasa de éxito del procedimiento ha sido del 100%, ¿ok?, de las cuales el 60% de los casos están aptas y se están utilizando sin ningún tipo de incidencia, y 40 no se están utilizando por estar en situación de ERCA. El 100% de los procedimientos realizados han requerido una intervención secundaria, en este caso una angioplastia, y bueno, se hicieron revisiones a las 24 horas, a la semana 1, a la semana 2 y a los 2 meses. Recuerda que es una técnica completamente de manejo ambulatorio. Y como conclusiones de nuestro estudio, de nuestro trabajo, pues hemos concluido que es una opción segura, eficaz, reproducible para la creación de acceso en pacientes seleccionados, que esto no es más que aumentar la posibilidad de opciones anatómicas para la creación del acceso vascular, y que también es una muy buena opción para aquellos pacientes que están negados a realizarse algún tipo de procedimiento quirúrgico. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Tino. Efectivamente. Está muy bien. La pregunta que tengo es, bueno, son 2 preguntas. La primera, si las enfermeras han tenido problemas para detectar, para pinchar la fístula, porque no se ve los orificios como se ve. Efectivamente. Supongo que utilizarán eco, pero bueno. Y la segunda, creo que os ha quedado un poquito corto el tiempo de seguimiento, porque falta la permeabilidad secundaria, que es, es el número de procesos, y si llegan útiles a ser utilizadas con una funcionalidad correcta. Esa es mi pregunta. Sí, bueno, principalmente también de destacar por nuestro hospital es que realmente, a conocimiento nuestro, realmente es el único hospital ahora mismo que ha revisado la técnica. Realmente todos van por la técnica Weyling, ¿vale? En cuanto a las canalizaciones, sí, efectivamente, al ser un procedimiento totalmente nuevo para nosotros también, hemos tenido ayuda para el inicio de las canalizaciones. Es verdad, no tienen una cicatriz, por lo cual la enfermería tiene que tener mucho cuidado dónde está la anastomosis y no nos vaya a generar ningún tipo de inconveniente, y efectivamente el 100% con canalizaciones. Primero, por nuestra experiencia, por nuestra enfermera senior o experimentada justamente para las primeras punciones y ecoguiada. A día de hoy no hemos tenido ningún tipo de incidencias para el tema de la punción. Otra cosa es, efectivamente, para la permeabilidad secundaria. Ahora mismo, de las 5, 2 están funcionando bien. Han requerido todas más de un procedimiento el esperado, ¿okay?, pero sin grandes incidencias. Y de las cuales 2, una se empezaba a iniciar y efectivamente ha tenido un poco más de problemas de cara a la continuidad. Mira, como hizo Mailos, que fue el que describió la técnica, ¿habéis hecho ATP inmediatamente después de...? Sí, el 100% llevan el procedimiento, porque es un procedimiento percutáneo, luego se hace por presión térmica, y efectivamente en ese mismo procedimiento, para crear la anastomosis, hay que sí o sí hacer un ATP, un balón, para que pueda crearse una anastomosis adecuada. Vale, gracias. Pues nada, muchas gracias.
Pues muchas gracias por la charla, muy interesante. Quería preguntarte si habíais seleccionado de alguna manera a los pacientes. Nosotros tenemos una consulta multidisciplinar, donde está el nefrólogo y el cirujano vascular. Entonces, los pacientes que hacemos mapeo de forma rutinaria, en el mismo procedimiento, si vemos que tiene una buena perforante, ese paciente pasa como a una segunda revisión. Se le puede ofrecer esta técnica endovascular, ¿ok? Y se hace un segundo procedimiento, un segundo mapeo mucho más estricto para saber que no solamente tenga una vena adecuada, una perforante adecuada, sino que esa distancia entre la perforante y la radial sea la correcta, una distancia mínima, y técnicamente, que hemos estado compartiendo a codos con los vasculares, también que en el momento del procedimiento quirúrgico ya como tal, o el procedimiento endovascular, tenga algún matiz a nivel técnico. Es decir, que luego los pacientes los seleccionamos, hacemos una segunda revisión y si realmente en esa segunda revisión existen todos los parámetros adecuados, se realiza el procedimiento. No dije antes, pero es verdad que de los 5 pacientes, 2 de ellos ya tenían fístulas que habían fracasado. Vale. ¿Cuál es el límite de distancia entre la perforante y la radial? Sí, eso es prácticamente casi... Normalmente Que estén están prácticamente pegadas. íntimas, pero realmente a hacer una medición es de 0.0 nada. Vale. Muy bien, gracias. Pues pasamos a la siguiente ponencia, que es la utilidad de la hemodiálisis expandida en pacientes con hemodiafiltración online subóptima. Lo presenta Ana Sánchez, del Hospital La Princesa. Gracias. Bueno, como ya sabemos, la hemodiálisis online es el tipo de hemodiálisis que ofrece una mayor supervivencia a nuestros pacientes cuando el volumen convertido se alcanza o igual a los 23 litros. En los últimos años vemos que la hemodiálisis expandida surge como una alternativa a la online y el objetivo de nuestro estudio era analizar la reducción de moléculas con diferentes tamaños con hemodiálisis expandida en aquellos pacientes que no alcanzaban un volumen convertido óptimo. Para eso diseñamos un estudio prospectivo que dividimos en 2 fases, cada una duraba 4 semanas. La primera fase los pacientes estaban en online, la segunda en expandida, e incluimos 12 pacientes prevalentes en hemodiálisis. Estos pacientes no alcanzaban un volumen convertido mayor a 19 litros y hicimos un análisis de marcadores inflamatorios y toxinas urémicas. La muestra que teníamos, el 58% de los pacientes eran varones, con una media de edad de 68 años y con un volumen medio por sesión de 16 litros, un volumen convertido. Aplicamos sobre ello el Global Removal Score propuesto por Maduel y vimos que no tuvimos diferencias estadísticamente significativas entre ambas técnicas. Haciendo un análisis un poco más detallado por algunas de las moléculas, vimos que sí que algunas se depuraban de forma significativamente estadística en mayor proporción con hemodiálisis online, como son la urea, la prolactina, la beta-2 microglobulina. En líneas generales podemos concluir que la hemodiálisis expandida es una alternativa a la hemodiálisis online en aquellos pacientes que no alcancen el volumen convertido óptimo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, además, el tiempo perfecto. ¿Por qué 19 litros? 19 litros porque era el punto de corte que ponía Maduel en su estudio, en el cual no había diferencias entre la hemodiálisis online y la hemodiálisis expandida. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Sí. La siguiente ponencia es Valor del índice de relleno plasmático en la tolerancia a las sesiones de hemodiálisis. Presenta Daniela Abzueta, también del Hospital de la Princesa. ¿No eres tú? Ah, que no eres Daniela. Tatiana. 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 Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Tatiana Niño y vengo a presentar el trabajo titulado El valor del índice de relleno plasmático en la tolerancia de las sesiones de hemodiálisis. Pues como todos sabemos, la hipotensión intradialítica es una de las complicaciones más frecuentes en las sesiones de hemodiálisis
que tiene una incidencia en torno a entre un 5 y un 40% según las series que tomemos. Generalmente, cuando hablamos de hipotensión intradialítica, está generalmente asociada cuando el paciente tiene una importante ganancia de peso interdiálisis, en donde la ultrafiltración supera la tasa de llenado intravascular, lo que nos lleva pues, a una disminución del volumen intravascular. Así que por medio de un sensor infrarrojo, mediante la técnica de colorimetría, podíamos establecer la hemoconcentración y con ello poder determinar la caída del volumen sanguíneo y detectar el índice de relleno plasmático. Así que el objetivo de este trabajo es analizar la utilidad del índice de relleno plasmático en la tolerancia hemodinámica de las sesiones de hemodiálisis. Así que se realizó un estudio unicéntrico transversal con una muestra de 34 pacientes que se encontraban en hemodiálisis crónica y que habían presentado al menos un episodio de hipotensión intradiálisis durante los últimos 3 meses, que estuvieran dializándose con el monitor Nikiso y con el biosensor de IRP. Las variables recogidas, pues, se recogieron variables relacionadas pues, con la edad, el sexo, comorbilidades, parámetros de laboratorio, tratamientos que impacten en las variables resultados y definimos como la variable principal la hipotensión arterial definida como esta presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, que se acompañara de síntomas durante 3 sesiones continuas en hemodiálisis. De la misma manera, recogimos datos asociados al índice de relleno plasmático medio en el momento que tuvieran el evento de hipotensión, el descenso del volumen sanguíneo y la tasa de ultrafiltración. Los resultados, en cuanto a las características basales, el 65% eran de sexo masculino, con una edad media de 66 años. Prácticamente más de la mitad eran hipertensos y el 10% estaban con tratamiento antihipertensivo. Posteriormente se analizaron 3 sesiones consecutivas de cada paciente. En 21 de las 102 sesiones se objetivó que el 21% de los pacientes presentaron un episodio de hipotensión intradiálisis, de los cuales el 38% fue sintomática y todos requirieron de expansión de volumen. Las variables que estuvieron asociadas a esta hipotensión intradiálisis estaban asociadas prácticamente a estar con un tratamiento antihipertensivo, el ser diabético y tener una presión arterial sistólica y diastólica baja pre-hemodiálisis. En cuanto al resto de variables, pudimos determinar que el descenso del volumen sanguíneo también nos ayudó a predecir la hipotensión sintomática durante la sesión en diferentes tiempos, a los 30, a los 60 y a los 120 minutos. Asimismo, el radio de ultrafiltración e índice de relleno plasmático al final de la sesión mayor de 18 se asoció con una hipotensión sintomática. Por lo que podemos concluir que el índice de relleno plasmático puede ayudar a predecir episodios hipotensivos sintomáticos en pacientes en hemodiálisis. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Pues no, ibas a preguntar. No. No, el motor del relleno plasmático es la presión coloidosmótica del plasma. Me imagino que todos tenían una presión coloidosmótica, una albúmina por encima de niveles, pues tienen que ser muy bajos para que no funcione, claro, porque eso sí condicionaría. Y lo otro, lógicamente, bueno, ya les he explicado, es cuánto estás ultrafiltrando y esa. Muy bien, pues, ¿alguna pregunta? Pues muchas gracias, excelente trabajo. Vale, pues pasamos a la siguiente ponencia, que es supervivencia de los pacientes mayores de 80 años con enfermedad renal crónica en tratamiento conservador frente a diálisis. Lo presenta Ignacio Gómez, del Hospital Universitario de la Princesa. Vale. Bueno, este es un estudio observacional multicéntrico retrospectivo en el que participaron 11 hospitales españoles, a los que quiero dar las gracias por aportarnos los datos, en los cuales se incluyó a pacientes mayores de 80 años con una determinación sostenida de un filtrado por debajo de 15 entre los años 2019 y 2022 en las consultas ERCA, y que optasen bien por diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, o por una modalidad de tratamiento conservador, y con un seguimiento hasta finales del año 2023. En total tuvimos 492 pacientes, 265 que optaron por no dializarse y 227 que sí, de los cuales los que optaron por diálisis eran en su mayoría varones, más jóvenes, con mayor índice
con mayor índice de Bartel y con menor tasa de filtrado al elegirlo. Al analizar la supervivencia se observó que el hecho de dializarse sí que aumentaba la supervivencia de los pacientes cuyos principales factores asociados fueron la edad, el filtrado al inicio, el índice de Bartel, la elección de dializarse y la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva. Al realizar un análisis multivariante ajustado por las diferentes comorbilidades, obtuvimos que tan solo la elección de diálisis y el índice de Bartel se asociaba a fallecer. Vaya. Posteriormente hicimos un subanálisis con aquellos pacientes que presentaban una supervivencia inferior a 1 año. En este caso teníamos en total 117 pacientes, 45 que optaron por diálisis, 72 por la modalidad de conservador, en los cuales los pacientes de diálisis seguían siendo predominantemente varones con mayor índice de Bartel, más jóvenes, pero en este caso el filtrado era similar entre los dos grupos de pacientes. En este caso no se observaron diferencias en la mortalidad y al realizar un análisis de supervivencia tampoco se encontró ningún factor que impactase de forma significativa en estos resultados. Por tanto, concluimos que los pacientes con una supervivencia inferior a 1 año, el hecho de elegir diálisis no implica una mayor supervivencia frente al manejo conservador. Y ya está. ¿Alguna pregunta a ti, no? Felicitaciones por la presentación. ¿Qué mortalidad tenían los varones y las mujeres aún se morían por igual o no? Eso es lo primero. Y lo segundo, si tú crees que la composición corporal tiene algo que ver en la mortalidad o supervivencia de los pacientes. Y concretamente si hay diferencias entre el hombre y la mujer. Vale. Se morían por igual. La principal causa fueron causas infecciosas y no tenemos datos que analizasen la composición corporal ni fragilidad, por desgracia, que habría sido muy interesante, como hemos visto en las charlas anteriores. Solo teníamos ese índice de Charlson sin tomar en cuenta la edad como carga de comorbilidad y también el índice de Bartel por tener una medida de funcionalidad, que sí que parece que se asocia a que los pacientes pues, tengan menos supervivencia, una mayor funcionalidad al inicio. Ya, pero la pregunta es, ¿qué porcentaje se murieron en uno y en otro grupo? No hemos analizado entre varones y mujeres. No, incluso es que no he visto el dato. ¿Cuánto se moría en 1 año conservador y cuánto se moría en 1 año en diálisis? Pues no lo tengo en la presentación ahora mismo, la verdad. O sea, no te sé decir el porcentaje exacto. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? No, yo creo que es un tema... Ahí, Patricia, sí. Bueno, felicitaros porque yo creo que este es un tema que además nos preocupa mucho y del que tendremos que generar evidencia en los próximos años porque cada vez tenemos pacientes más ancianos. Y creo que ese análisis final que habéis hecho de los que viven solo 1 año, que la diálisis no aporta en cuanto a la supervivencia, es muy importante. Y yo os propongo, porque supongo que no lo habréis hecho, hay un artículo que a mí me gustó mucho cuando lo leí, un Clinical JSON del 2009, que tú no estarías en la nefro todavía, pero concluía que los pacientes se morían igual, que los que no iban a diálisis se morían y los otros vivían más, pero analizaba el tiempo que el paciente había estado yendo a diálisis o ingresado. Y resulta que los días en los que estaba, no sé si os acordáis, a mí me impactó muchísimo ese estudio, los días que no había estado yendo al hospital no eran tantos. Y si hablamos de calidad de vida, a lo mejor ese mensaje también lo tendríamos que dar. Bueno, que lo que quiero es que os propongo que lo analicéis, este dato de ingreso, días de diálisis, que yo creo que también aportaría, si no lo habéis hecho. En el estudio sí que hemos analizado la necesidad de ingreso, tanto con días de ingreso en ambos grupos, tanto con supervivencia inferior a 1 año como con el seguimiento global, en los cuales sí que observamos, que es que no lo he comentado en la presentación porque por 3 minutos es muy limitado, en los que sí se observó que en los de supervivencia inferior a 1 año la necesidad de ingreso y los días y las visitas a urgencias eran similares,
pero a nivel global, aunque la necesidad de ingreso sí que era la misma, tenían más días de ingreso los pacientes de diálisis, justamente, no los de conservador, lo cual apoya pues este estudio, que sí que a la hora de realizarlo como bibliografía previa, sí que lo leí, pues que a fin de cuentas no les estás aportando tanto, por lo menos tanto. Hay que decírselo a los pacientes, eso es, ¿no? sí. No hay que decirles si no te dializas te mueres, porque entonces ninguno decide conservador. Claro, sí, o sea, yo creo que lo fundamental es eso, pues el transmitirles que no todo es vivir, sino que hay que vivir bien. Enhorabuena. Gracias. Hemos hecho la pregunta. La siguiente presentación: desigualdades en el acceso a hemodiálisis entre migrantes indocumentados en España. Presenta Claudia Yuste y es de Hospital 12 de Octubre. Gracias. Uy. Es que es para el otro lado, perdón. El aumento de migrantes indocumentados que necesitan hemodiálisis en España ha generado problemas de inequidad y con frecuencia pasan desapercibidos. Todos sabemos que el gol estándar de la hemodiálisis es que sea una hemodiálisis programada, con un médico asignado y que tenga unas revisiones rutinarias. Cuando comparamos la hemodiálisis de emergencia, que es la que no es esta, versus la hemodiálisis 3 veces a la semana, vemos que aumenta 14 veces la mortalidad a los 5 años, que los pacientes que reciben hemodiálisis de emergencia tienen 9,8 veces más ingresos y que globalmente eso genera unos costes mucho más altos. Para generar un poco de impacto y reflexionar sobre esta situación, decidimos hacer una encuesta, que fue una encuesta muy breve, de solo 7 preguntas vía Google Forms. Recibimos 95 encuestas de 53 centros distintos. Aquí están todos los centros y os quiero agradecer a la mayoría de todos vosotros por haberlas rellenado. En todos estos centros había centros de todas las provincias de España. Y lo que vimos es que todos los centros atienden migrantes indocumentados, es decir, que es un problema frecuente y al que todos nos enfrentamos. Cuando preguntábamos qué tipo de integración hacían de estos pacientes, la mayoría de los centros, un 77%, referían que hacían una integración total, es decir, hemodiálisis programada, con médico asignado y con revisiones rutinarias. Sin embargo, el 23%, que es casi 1 de cada 4, no lo recibían. Cuando vemos cuál era el tipo de atención, vemos que un 30% de los centros solo recibían atención mediante las urgencias. En el 16,4% de los casos, estos pacientes solo recibían revisiones cuando tenían algún problema urgente o cuando referían tener una incidencia, y en el 13% de los casos no tenían un nefrólogo asignado y solo eran revisados por un médico en el caso de que hubiera algún tipo de incidencia. Cuando preguntábamos si estos pacientes podían ser derivados a un centro periférico de hemodiálisis, la mayoría de los casos no podemos derivar a estos pacientes, el 74%, es decir, que se van a quedar en las unidades hospitalarias. Y por otro lado también analizamos, en estos 53 centros que contestaron, había 15 centros que obtuvimos más de una respuesta. Y nos llamó la atención que había discrepancias entre lo que reportaban las distintas unidades con lo que hacían. O sea, que como que no había un patrón conjunto. Y además también observamos que no había patrones de integración entre las regiones de España. Por tanto, concluimos que, dado que hay un aumento exponencial del número de personas migrantes en hemodiálisis que acuden a nuestro país de forma no programada, esto genera situaciones de inequidad y que, por otra parte, las diferencias reportadas entre los mismos hospitales y en las regiones nos da a entender que no hay unas directrices y creemos que es necesario tomar medidas centralizadas. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Rafa. Sí, yo felicitarte por la presentación, porque es que es justo algo que nos está, vamos, todos lo vemos, a todos nos preocupa, y sobre todo es que no hay una política común. De hecho, en la última reunión que tuvimos la Junta de la SOMANE con la Consejería para hablar de muchos temas de diálisis, se trató uno de estos temas porque ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, y se trató y se dijo que se iba a poner esto en conocimiento de ellos, se mandaron una carta y tal, para que lo supieran, porque tampoco tenemos unas directrices claras de lo que hacer. O sea, como tú bien has puesto, no en todos los sitios se hace lo mismo.
nosotros, por ejemplo, hasta que tienen el DASE no los podemos enviar al centro periférico, luego ya los enviamos al centro periférico, pero, por ejemplo, se dan situaciones absurdas como que puedes tratar a un paciente en hemodiálisis, integrarlo en una unidad de hemodiálisis, pero, por ejemplo, no le puedes pautar hipotensores, o porque el paciente no los tiene, porque muchas veces no tienen acceso a esos recursos, o no tienen acceso a recetas, y luego tienes siempre la presión de los centros, de los gerentes, los de cargos y facturación, ¿no? O como se llaman en cada hospital, que te están diciendo que se lo vamos a cobrar, como si fuera familiar tuyo. O sea, es una situación bastante desagradable y yo creo que es necesario un protocolo conjunto de actuación, por lo menos en la Comunidad de Madrid, y que todos hagamos lo mismo, porque si no es una locura. Vamos, yo estoy completamente de acuerdo. Es que, aparte que es que en el 12 de octubre es verdad que muchísima gente que se baja del avión vienen, ya se quedan en nuestro sistema, luego no les puedes derivar a ningún otro centro, luego y ahora sí que los podemos derivar a Diaverum, porque nos parecía no razonable tener a gente en unas condiciones clínicas pésimas, dializándose en centros periféricos y quedarnos con gente que además la mayoría de ellos son gente razonablemente joven, que no tiene muchos problemas y que son los candidatos ideales para estar en un centro periférico. Entonces, bueno, eso también es una de las claves, yo creo. Perdona, Claudia, pero el problema para no derivar parte de la aceptación por parte del centro periférico, porque decís, una diálisis en el hospital cuesta mucho más que lo que se paga un centro periférico, ¿dónde está el problema? En nuestro caso concreto, uno de los centros que teníamos nos dijo que no los aceptaba porque a lo mejor no los pagaban. Hay otro centro que ahora sí que nos los admite y los podemos derivar. Pero recientemente hemos tenido que hablar con otro centro y es que yo creo que, no sé si hay un problema de que hay veces que luego no se paga al centro. O nosotros derivamos a Diaverum. Diaverum sí coge. No creo que el hospital no pague, porque a veces nos dicen que no los podemos derivar por eso. El problema es hasta que tienen el DASE. O sea, una vez que tienen el DASE, o sea, hasta claro, pero a veces que el DASE... En teoría, con 3 meses de estancia en España, que aseguren 3 meses de estancia, se lo dan. Y con esos 3 meses ya prácticamente te aseguras lo que pasa es que luego no tiene derecho a medicación, no tiene, o sea, es un infierno. De todas maneras, tomamos nota, ¿no? Como para intentar elaborar algún tipo de... Yo esto creo que por eso, porque yo creo que es prioritario, sí. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena, Claudia. Me toca. La 15. Perdón. Bueno, pues pasamos a la siguiente. El mantenimiento del tratamiento con Febuxostat se asocia con menor riesgo de eventos cardiovasculares, también del Hospital Universitario de la Princesa, y lo presenta Sandra Castro. ¿Sí? Bueno, buenos días. Voy a presentar el trabajo titulado El mantenimiento del tratamiento con Febuxostat se asocia con menor riesgo de eventos cardiovasculares. Bueno, como todos sabemos, la hiperuricemia es una condición muy frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica terminal, incluyendo aquellos en hemodiálisis. En la población general, la hiperuricemia está bien establecida como un factor de riesgo para diversas condiciones cardiovasculares, a través de una variedad de acciones proinflamatorias, prooxidativas y vasoconstrictoras. No obstante, en pacientes en hemodiálisis esta relación es compleja y controversial. Actualmente no existe evidencia sólida que respalde de forma concluyente el uso rutinario de agentes hipouricemiantes en pacientes en hemodiálisis para mejorar los resultados cardiovasculares. Si bien no existe una contraindicación absoluta para su uso, el impacto sobre el pronóstico cardiovascular de estos pacientes sigue siendo incierto. Ante esta incertidumbre, nuestro objetivo fue analizar la relación entre el mantenimiento del tratamiento con los diferentes agentes hipouricemiantes y el pronóstico cardiovascular en una cohorte de pacientes en hemodiálisis. Para ello, llevamos a cabo un estudio de cohorte observacional retrospectivo en que se incluyeron a todos los pacientes incidentes en una unidad de hemodiálisis entre 2019 y 2021.
Importante destacar que se excluyeron a aquellos pacientes con un diagnóstico previo de gota al momento de iniciar la hemodiálisis. Se recogieron varios datos, a destacar los niveles de ácido úrico en diferentes puntos, el tratamiento con agentes hipouricemiantes, cuya prescripción fue basada en criterio clínico individual y previo al inicio de hemodiálisis, la presencia o ausencia de factores de riesgo cardiovascular y de eventos cardiovasculares previos, y durante el seguimiento se recogieron todos los eventos cardiovasculares mortales y no mortales, así como la mortalidad por todas las causas. Se realizó un seguimiento longitudinal de la cohorte con una duración de 26 meses, se incluyó un total de 103 pacientes, un 60% mujeres y con una media de 71 años. La media de ácido úrico fue de 5.1 más menos 1.4. En este gráfico lo que se refleja es la prescripción de los agentes hipouricemiantes, que es importante destacar que no se asoció de forma significativa a comorbilidades y a tratamiento pronóstico que llevasen los pacientes. Durante el seguimiento se produjeron 36 eventos cardiovasculares y, como se puede ver en esta gráfica, el tratamiento con febuxostat se asoció a un mejor pronóstico cardiovascular. Al inicio de la hemodiálisis no hubo diferencias significativas en el ácido úrico sérico entre los grupos de tratamiento, pero un año después de haber iniciado la hemodiálisis se observó una reducción del ácido úrico sérico de forma significativa en los pacientes con febuxostat, cosa que no ocurrió en aquellos con alopurinol. De esta forma concluimos que el tratamiento con febuxostat se asocia a una reducción de eventos cardiovasculares en los pacientes incidentes en hemodiálisis. Estos resultados se suman al complejo panorama que existe entre la relación entre el ácido úrico, su tratamiento y el pronóstico cardiovascular en esta población. La discordancia entre nuestro estudio y otros lo que refleja es una necesidad crítica de ensayos clínicos más amplios y específicamente diseñados para pacientes en hemodiálisis. Roberto. Sí, a mí me parece muy interesante el estudio. Me cuesta entender que un paciente que no haya tenido ningún evento clínico de hiperuricemia, o sea, una gota, reciba tratamiento de diálisis con este tipo de fármacos. Entonces, hay una asociación que no puede concluirse que dar este tipo de fármacos va a reducir eventos cardiovasculares. Yo creo que eso tiene que quedar claro. Sí. Y yo creo que es bueno intentar hacer estudios. Los ensayos clínicos que se han hecho en pacientes no en diálisis, sino con enfermedad renal crónica, resultados contradictorios, pero en general ninguna guía recomienda usar estos fármacos. No. Porque volvemos al tema de fármacos en población que ya está muy tratada. Eso como opinión. ¿Qué hipótesis tenéis que podría justificar el por qué estos fármacos pueden disminuir el riesgo vascular? Pues, a ver, una de las principales razones por las que por las que se han llevado a cabo estos estudios es porque los niveles de ácido úrico tienen, como he dicho, una serie de acciones sobre el endotelio, prooxidativas, etcétera. Lo que pasa es que es cierto que también tiene esa doble acción de que también es muy antioxidante. Entonces, una de las cosas que leí en varios estudios y que pensé que podría estar asociado es que haya en unos niveles que no son ni muy bajos ni muy altos, en los que cuando los pacientes se mantienen no hay ni mucha acción prooxidativa, pero tampoco se quita la acción antioxidante que tiene el ácido úrico, que podría ser lo que ha coincidido. Otra opción sería que existan otros mecanismos asociados al febuxostat que no conocemos y que no tengan que ver con los niveles de ácido úrico, que sea otro mecanismo que no conocemos nosotros y que estaría bien. La verdad que nos sorprendieron los resultados y nos parecería interesante estudiarlo. Pues nada, muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. Impacto de la hiperglucemia en la precisión de los niveles plasmáticos de sodio estimados por el monitor de hemodiálisis Care System 6008. Presenta Marta Bermejo. Bueno. Hospital 12 de Octubre y Hospital Alberto Sabogal de Callao, Perú.
Buenas, soy Marta Bermejo y soy estudiante del Hospital 12 de Octubre y os voy a presentar un trabajo que he hecho en el Servicio de Nefrología del 12 de Octubre. Bueno, el equilibrio de sodio es muy importante, es una piedra angular dentro de la hemodiálisis. El sistema 6008 de Fresenius Care System tiene un sensor que estima el sodio plasmático a tiempo real y para alcanzar un balance de sodio, un balance cero de sodio. Y esto es muy importante. Cuando estaba rotando en nefrología este año, en sexto, teníamos una paciente que tenía una diabetes muy mal controlada y tenía muchos calambres. Era una paciente que estaba como muy sintomática durante la hemodiálisis. Y entonces se nos ocurrió una pregunta que era que qué pasa con el sistema de balance de SED 0 cuando la paciente tiene una hiperglucemia muy alta, muy elevada. Y este es el objetivo principal de nuestro estudio, evaluar cómo la variabilidad de la glucosa plasmática puede afectar a la precisión del sensor que estima este sodio en pacientes que tienen un mal control diabético. Para darle respuesta a este reto, hicimos un estudio observacional con la paciente de las que hablaba, en la que hemos monitorizado 9 sesiones, cada una de ellas de 240 minutos. En estas sesiones hemos establecido 5 puntos temporales en los que hemos recogido el sodio plasmático y la glucosa plasmática y la hemos medido en el laboratorio. Luego también se ha recogido la estimación que hacía el sensor del sistema y también cuánto decía el sistema que había eliminado de sodio. Vale, ¿y qué nos encontramos como resultados? Pues el primer resultado que nos encontramos es que según aumenta la glucosa, cuanto más aumenta la glucosa, la estimación de sodio se distorsiona. Y esta estimación, a partir de 160 miligramos de decilitro, el sodio se modifica más de 1 miliequivalente litro. Y esto es una modificación que vemos tanto en el sodio que hemos medido por laboratorio y el sodio que está estimado por el sensor. Durante nuestras sesiones de hemodiálisis, aunque el objetivo era mantener el balance cero, al corregirlo por glucosa vimos que la eliminación real de sodio era mayor a lo que se esperado. Y no solo esto, sino que el descenso de la glucemia fue lento. Tardaban más de la mitad de la sesión en llegar a menos de 150 miligramos de decilitro. En estos gráficos en los que vemos la cinética intradialítica del sodio y la glucosa, podemos ver cómo las curvas de sodio, tanto el que hemos medido por laboratorio como el estimado por el sensor, varían cuando se corrige según el nivel de glucemia. Esto presenta una tendencia clara que nos dice que si ignoramos la hiperglucemia en los pacientes que tienen hiperglucemia antes de empezar la hemodiálisis, se pierde precisión en el tratamiento de la hemodiálisis. Con esto queríamos trazar simplemente 4 conclusiones, que en primer lugar la hiperglucemia sí que afecta a la estimación que hace el sensor del sistema de Fresenius y que por esto cuando intentamos alcanzar el balance cero la eliminación real de sodio es mayor a la esperada. Y entonces que si estamos esperando encontrar ese balance cero tenemos que tener en cuenta la hiperglucemia. Y sí que por último queríamos destacar la lentitud con la que se corrige la glucemia, que tarda más de la mitad en alcanzar niveles por debajo de 150. Y con estas conclusiones pues quería plantear una pregunta, que si estamos interpretando del todo bien estos datos o nos falta contexto clínico para poder evaluarlos. Gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, la máquina sensor de sodio no tiene, ¿no? Lo que tiene es que mide conductividades y hace cálculos y el resultado me parece muy importante, y es que cuando hay hiperglucemia, igual que siempre hay que corregir la natremia por la hiperglucemia, pues que no se debe aplicar el natrio el S. O sea que conclusión muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bien, pasamos a la siguiente ponencia, que habla de la evolución del deterioro cognitivo en pacientes
con insuficiencia renal en hemodiálisis y factores asociados con su progresión. Lo presenta en este caso Patricia. Hoy lo presento yo, Sí, es que no ha por podido eso. venir la residente que lo ha hecho. Patricia del Hospital Príncipe de Asturias. Vale, pues nada, este es un trabajo que hemos hecho que trata sobre esto, sobre la evolución del deterioro cognitivo en pacientes en hemodiálisis y los factores asociados a su progresión. Bueno, pues como introducción, el deterioro cognitivo es muy prevalente en la población en hemodiálisis y en las revisiones que se han hecho pues hay múltiples factores asociados, entre ellos la comorbilidad y la propia técnica, probablemente la propia técnica de diálisis. Otros posibles mecanismos implicados podrían ser la estimulación por las toxinas urémicas del receptor de alil hidrocarburos. Tenemos esta hipótesis porque en los pacientes con Alzheimer se ha podido observar que este receptor AHR está hiperestimulado y también los pacientes con enfermedad renal crónica presentan una hiperestimulación por toxinas urémicas por este receptor y esto conlleva activación de vías inflamatorias, daño del endotelio y finalmente a un mayor riesgo cardiovascular. El estudio en sí, o el objetivo del estudio, fue evaluar la evolución del deterioro cognitivo en pacientes en hemodiálisis y los factores asociados tras un año de seguimiento con hemodiálisis. Es un estudio prospectivo en el que se estudiaron 33 pacientes, se les realizó el test de MoCA, que es el que evalúa el deterioro cognitivo o el grado de deterioro cognitivo basalmente y tras un año de hemodiálisis. Y se analizaron variables clínicas, analíticas, parámetros relacionados con la diálisis. También con el suero de estos pacientes se hizo un estudio experimental de estimular el receptor AHR. Aquí tenemos los resultados de la muestra en 21 pacientes, que es el 64%. Tras un año de seguimiento hubo una progresión del deterioro cognitivo según el test de MoCA. Y en 12 pacientes, que constituye el 35%, el test de MoCA se mantuvo estable o incluso mejoró. Los factores relacionados con estas diferencias pues, fueron que los pacientes que presentaban un mayor deterioro cognitivo tenían más anemia, tenían una ferritina más elevada, una transferrina más baja, un IST algo más elevado y una PCR más elevada. Respecto al estudio de la estimulación del receptor AHR, pues no obtuvimos ninguna diferencia entre los dos grupos. Y aunque es una muestra muy pequeña y no es significativo, nos sorprendió que los pacientes que estaban con hemodiálisis extendida presentaron una mejor evolución respecto al deterioro cognitivo, con solo un 20% de los pacientes con progresión frente al resto de las técnicas en el que fue más elevada la progresión, tanto en online, un 70%, como en incremental, 60%, o hemodiálisis domiciliaria, un 57%. Finalmente, como conclusiones, pues decir que el deterioro... Uy, si esto es la introducción. A ver. Perdón. Como conclusiones, decir que tras un año de hemodiálisis, la mayoría de los pacientes presentó una progresión en el deterioro cognitivo. Se asoció fundamentalmente con niveles más bajos de hemoglobina en esta muestra y con una elevación de parámetros relacionados con la inflamación. No encontramos diferencias en la capacidad del suero de los pacientes para estimular el receptor AHR y aunque no se encontraron diferencias significativas entre las distintas técnicas de hemodiálisis, sí obtuvimos unos resultados más favorables con la hemodiálisis extendida, si bien es una muestra muy pequeña como para poder sacar conclusiones a este respecto. ¿Alguna pregunta? ¿Conocéis de algún trabajo? Efectivamente, la N es muy pequeña y en lo que se refiere a la hemodiálisis expandida, ¿algún otro trabajo que vaya por ahí en cuanto a la mejoría en el deterioro cognitivo? Es que yo no he encontrado de momento nada. Nuestro plan es intentar aumentarla poquito a poco.
A ver. Por ahí. Patricia, José Luis. no sé si me he dado cuenta o no, por el tema del acceso vascular, si me portaban más catéteres, que eso sí que cuando están con catéteres tienen una respuesta inflamatoria mayor y esa PCR y todo eso, si de alguna manera eso podría influir en vuestro resultado. Probablemente pueda influir, aunque en nuestro caso no fue significativo, pero seguramente pueda, con una N más grande podamos poder ver alguna diferencia en ese sentido. Un comentario. Y yo creo que sí que está reportado también cuando lo he revisado. Vale, pues muy bien, muchas gracias, Patricia. Gracias, Patricia. La siguiente comunicación, preservación de la función renal residual y depuración de toxinas urémicas en hemodiálisis incremental. Presenta María Fernández. Sí, mi compañera María Fernández Vidal al final no ha podido venir. Entonces voy a hacer yo su comunicación, que soy Lucía Criado. Muy bien, ¿Vale? Perfecto. De Bueno. la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital de Burgos. No, esto es con Viamed Fuensanta y el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Pues estoy yo bueno. Nos han engañado. Al hilo de lo que hemos hablado un poco antes sobre las toxinas urémicas unidas a proteínas, ya sabemos que desempeñan un papel fundamental en nuestros pacientes en la progresión de su enfermedad, de la enfermedad renal, deterioro multiorgánico y daño cardiovascular. Para nosotros es importante porque, como ya hemos dicho, nos es dificultoso esta depuración de este tipo de toxinas urémicas unidas a proteínas por el gran tamaño que tienen, que no atraviesan las membranas de hemodiálisis convencional. Lo que sí sabemos es que la función renal sí que es capaz de eliminar estas toxinas urémicas unidas a proteínas mediante secreción tubular. Entonces planteábamos un poco la estrategia de la hemodiálisis incremental con el objetivo de preservar esta función renal residual y si esto nos podría facilitar esa eliminación de toxinas urémicas unidas a proteínas. Es un pequeño estudio observacional, se compararon dos grupos de pacientes, un grupo de pacientes en hemodiálisis incremental, que eran 27 pacientes, y un grupo control de 16 pacientes en hemodiálisis convencional. Se midieron parámetros clínicos, bioquímicos y de depuración renal y también se cuantificaron los niveles de estas tres toxinas urémicas también de las que hablé antes, hipúrico, pecresil e indoxil sulfato. Entonces, los objetivos principales del estudio era ver si había diferencias en los niveles plasmáticos de estas toxinas urémicas en ambos grupos y luego comprobar si había una eliminación renal en el grupo de hemodiálisis convencional. En cuanto a resultados, en los dos grupos, en cuanto a características clínicas y analíticas, no había diferencias significativas y también se vio que no había diferencias significativas en los niveles plasmáticos de estas toxinas urémicas en ambos grupos, a pesar de que el grupo de primero, el de hemodiálisis incremental, mantenían diuresis residual. En cuanto al segundo objetivo, ver si sí que eliminaban estas toxinas urémicas por la diuresis, sí que vemos que había correlación estadísticamente significativa entre los valores sanguíneos, tanto de hipúrico como de pecresil, en los pacientes que estaban en hemodiálisis incremental. O sea, se demostraba que había una eliminación renal de estas dos toxinas urémicas unidas a proteínas, no así con el indoxil, que vemos que era algo más disperso y no había diferencia significativa. Se quiso ver también si había algún tipo de diferencia en el grupo de incremental en los pacientes tratados con diuréticos y no tratados con diuréticos, y tampoco hubo diferencias significativas en la eliminación de estas toxinas. Aumentaba el volumen de diuresis, pero no aumentaba esta secreción tubular de toxinas urémicas. Por tanto, parece que con estos resultados, aunque son escasos, creemos que la hemodiálisis incremental, con el objetivo de preservar esta función renal residual durante más tiempo, puede ayudarnos a esta eliminación de toxinas urémicas unidas a proteínas. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Lo hicisteis, no os planteasteis hacerlo en pacientes no en incremental, pero con diuresis abundante en hemodiálisis. Y luego la segunda pregunta, me ha parecido oírte que eran convencional, es diferente grupo que esta mañana, o sea, anteriormente, ¿era convencional la hemodiálisis o era online? Aquí me refería a la pauta más bien, era online, pero eran 3 sesiones de diálisis semanales, mientras que el grupo de incremental eran 2 sesiones y con diuresis residual, mayor de 300. Y no se planteó hacerlo... Con diuresis, sí. No. O sea, todos tenían una determinada... Inicialmente fue... Un mínimo que es lo que... Vale, sí. Muy bien.
Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias. Vale, pues pasamos a la siguiente. La de la calpaína. Aportaciones en la determinación de la actividad de calpaína circulante al pronóstico de los pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis. Lo presenta Cristina Rodríguez, ¿sí? Del Servicio de Nefrología del Príncipe de Asturias. Vale. Bueno, soy Cristina Rodríguez Pozar, del Hospital Príncipe de Asturias, y a continuación voy a contar nuestro trabajo, que se titula Aportaciones de la determinación de la actividad de calpaína circulante al pronóstico de los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Otra vez. Vale. Bueno, como ya sabemos, la sarcopenia se caracteriza por una pérdida de masa muscular y de fuerza muscular, y que esta está fuertemente vinculada al envejecimiento y a enfermedades crónicas, como es en nuestro caso también la enfermedad renal crónica. No obstante, buscando la literatura no encontramos que haya un claro consenso sobre la prevalencia de esta, no hay un claro consenso sobre la presencia de sarcopenia en los pacientes en diálisis. Sin embargo, lo que sí que vimos en un metaanálisis con un total de más de 6.000 pacientes, en donde sí que establecía que la presencia de sarcopenia en los pacientes que la tenían sí que estaba vinculada con un aumento de mortalidad. En este contexto, nosotros nos preguntamos, ¿existe algún biomarcador que pueda ayudar a predecir mejor esta mortalidad asociada a sarcopenia? Y en ese contexto, pues, nos encontramos con las calpaínas, las cuales son unas proteínas vinculadas a mecanismos de reparación tisular y, en concreto, también con mecanismos de reparación muscular. Y nuestra principal hipótesis, lo que pensamos, es que la actividad de calpaína en los pacientes con sarcopenia, pues, que está disminuida. Y así pues, recogimos un total de 160 pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, a los que le medimos la sarcopenia según pérdida de fuerza con dinamometría y según pérdida de masa con la bioimpedancia. Y a estos pacientes, a su vez, le medimos también los niveles de calpaína circulante, la actividad de calpaína circulante. Realizamos un diagrama de cajas y en el que vemos que un 89% de la población presenta un criterio alguno de los dos criterios de sarcopenia o los dos, y frente al otro 11% que no presentaba criterios. Y en concreto en esta subpoblación vemos que los niveles de actividad de calpaína en plasma está también disminuida. Por lo tanto, nuestro siguiente paso fue realizar unos estudios de curvas de supervivencia para analizar las principales variables de nuestro estudio, que fue la presencia de sarcopenia frente a no tener sarcopenia, la pérdida de masa muscular y la pérdida de fuerza, así como los niveles de calpaína. Y lo que nos dimos cuenta es que lo que nos llamó la atención es que en nuestra cohorte la actividad de calpaína predecía con un nivel estadísticamente superior que las otras variables del estudio, predecía mucho mejor la mortalidad. Por lo tanto, como podemos ver en la gráfica de abajo a la izquierda, con esto podemos concluimos en nuestro estudio que la actividad de calpaína circulante en plasma predice mejor la mortalidad que los criterios clásicos de sarcopenia. Muchas gracias. ¿Un comentario? Allí, Guillermina. Muy interesante, felicidades por el estudio. Yo quería preguntarte si con la edad se pierde masa muscular, si realmente la calpaína, los niveles de calpaína también estarían disminuidos, y si eso lo habéis tenido en cuenta, la edad de los pacientes en relación con la disminución o no de los niveles. Gracias. Pues en realidad en nuestro estudio eliminamos realmente como posibles variables confusionales tanto la edad como el sexo, de ahí que no hiciéramos una distinción con ninguna de estas dos variables, pero sería interesante volver a dar una vuelta a eso también. ¿Crees que se utilizará en algún momento en la práctica clínica rutinaria? Porque no todos los laboratorios la tienen. Pues digamos que ese es el objetivo realmente de nuestro estudio, que en algún momento pueda llegar estos pacientes que entran en diálisis y poder medirles la actividad de calpaína con una analítica en sangre y hacerlo de forma rutinaria y que sea pues como quien pide la hemoglobina, por ejemplo. Entonces, ojalá que algún día se pueda. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Siguiente ponencia. Catéteres de inserción periférica en pacientes en hemodiálisis, realidad o ficción.
presenta Ángel Agustín Méndez. Sí. Ah, es verdad que Otra antes. Y bueno, de la Fundación, el Hospital Fundación Alcorcón. Muy buenas otra vez. Ah, y la Fundación Renal. Efectivamente. Bueno, yo antes de empezar con mi introducción, la pregunta sería si cada uno de vosotros en vuestros hospitales conocéis la cantidad de PIC o midline que se colocan a día de hoy a diestro y siniestro en nuestros hospitales. Es importante primero hacernos esa pregunta y luego ya explico un poquillo si esto es ficción o es realidad. Entonces, las guías clínicas de acceso vascular pues, nos vienen a decir que para preservar el capital venoso y la posible realización de un acceso vascular a nuestros pacientes y recibir un tratamiento adecuado en hemodiálisis, pues prácticamente es lo que nos recomienda, ¿verdad? Evitar estos tipos de accesos, en este caso, tanto centrales como periféricos. Y esa es la primera pregunta que realizan estas guías, ¿no? Donde lo señalan. Prácticamente son, a falta de que esto le vuelvan a dar una vuelta en la guía, en la actualización, pues prácticamente con una evidencia cada vez mucho mayor. Entonces, el objetivo de nuestro trabajillo ha sido pues, conocer la utilización de estos catéteres de inserción periférica, tanto los que se colocan con la punta en la aurícula o en la cava, que en este caso son los PIC, o en una vena periférica, que sería el midline, en nuestros pacientes incidentes. Y además analizar las posibles diferencias entre tanto los pacientes que precisan estos accesos como aquellos que no lo necesitan o no se les coloca. Y este estudio es un estudio observacional retrospectivo en pacientes incidentes en hemodiálisis de entre 2015 y 2023, a los que se le ha colocado uno de estos accesos y tanto en situación de prediálisis como colocados posterior a iniciar diálisis. Y como resultado hemos obtenido que de 391 pacientes incidentes en hemodiálisis, hasta 71 pacientes han recibido alguno de estos tipos de catéteres de inserción periférica. 29 mujeres, 42 hombres, pero con un total de 112 catéteres, con una equivalencia de 1.52 por paciente, de los cuales 46 ha sido PIC, ¿vale? Y 66 pacientes con midline, de los cuales realizamos dos análisis, unos que se realizaron pre-hemodiálisis y otros catéteres que se colocaron post-hemodiálisis. En ellos, lo que logramos ver es que en el grupo pre-hemodiálisis se valoró los que tenían catéteres y los que no, con una media de filtrado de alrededor de 15, estadio 4 o 5, un 73%, una mediana de colocación de hasta 31.5 días, donde no hubo diferencias significativas, tanto en sexo, diabetes, como el acceso inicial para el inicio de hemodiálisis. Y luego, en el grupo post-hemodiálisis, tanto valorados con como sin catéteres de inserción periférica, no hubo diferencias significativas ni en edad, ni en sexo, ni en el índice de Charlson, ni tampoco en el catéter de inicio, en el acceso de inicio a la hemodiálisis. Pero sí nos llamó mucho la atención que sí hubo diferencias significativas en cuanto al último acceso vascular que tenían estos pacientes, en el cual no salió significativo. También el número de accesos realizados a estos pacientes y también en el número de ingresos. Entonces, nosotros como conclusión de nuestro trabajo lo que concluimos fue que la inserción de estos catéteres pues, no es nada infrecuente en nuestro grupo de pacientes, en los pacientes en hemodiálisis, que en nuestro estudio no se observó diferencias significativas en la entrada, en el acceso vascular de entrada, pero sí en los pacientes que se colocaron accesos periféricos posterior al inicio de hemodiálisis, sí nos llamó la atención y como carácter significativo que estos pacientes finalmente tenían un catéter, tenían más fístulas realizadas y ingresaban mucho más. ¿Vale? ¿Un comentario? No sé si... Sí, ahí, Beatriz. Muy interesante también. Quería preguntarte si habéis analizado si estos pacientes que necesitaban a lo mejor pues más necesidad de estos dispositivos como el midline, quizá a lo mejor también es que tenían peores, ¿no? Venas periféricas y eso era lo que luego determinaba que a lo mejor no se pudiera hacer una fístula y necesitar un catéter. Claro, realmente al valorarlo
antes y ya después de la diálisis, realmente ahí no hubo, por lo menos, el acceso vascular de inicio, ¿vale? Por eso es lo que llamaba la atención, es que estos los pacientes que se le colocaban después de haber empezado diálisis, estos pacientes a la larga, en la valoración puntual, estaban con catéteres, es decir, que perdían ese capital venoso, pero no para el inicio, para realizarla. Probablemente también por la ubicación donde se colocan los PIC, o en este caso el midline principalmente, que es lo que a día de hoy hemos visto que en nuestro hospital, por lo menos, eso ahora mismo, hablado con radiología vascular, pues prácticamente ha caído de forma exponencial los PIC por el ascenso de los midline. Y en nuestro hospital hay una característica, y no sé si la de vuestro hospital es así, pero en nuestro hospital el PIC tiene una indicación médica. Los midline tienen una indicación de enfermería puramente. Por lo cual, pacientes que no canalizan una vía periférica, inmediatamente ellos solicitan, sin consentimiento médico en este caso, o sin esa indicación, entonces los pacientes terminan con midline. No sabemos si de aquí a más adelante esto va a tener una repercusión. Lo único de recomendación es saber dónde colocan los midline, se pueden colocar en cualquier vena periférica, pero si hay alguna recomendación que hacer nosotros como nefrólogos sería utilizar la vena, no hay nada escrito, eso va en proceso y esto será motivo de otro trabajo, pero utilizar la vena basílica derecha o la basílica dominante del paciente, porque sería un último acceso al cual llegar para realizar una fístula. Interesante, muy bien. Muchas gracias. Vale, pues nos quedan dos ponencias que son de la misma persona. Ecografía nutricional aplicada en la diálisis peritoneal. Lo presenta Estefanía García Menéndez, en el Hospital Puerta de Hierro. Buenos días. Como sabemos, en los últimos años la ecografía nutricional se está postulando como una herramienta emergente para la valoración integral en el diagnóstico de la desnutrición relacionada con la enfermedad. Y es que sabemos que los enfermos renales, como ya lo hemos comentado, pues son más vulnerables a este estado de desnutrición y esto va a provocar resultados adversos en la supervivencia. Por lo tanto, debe ser nuestro objetivo buscar esas herramientas que nos permitan un adecuado cribado y diagnóstico de la desnutrición. Aquí vamos a presentar un análisis retrospectivo de la valoración con ecografía nutricional en pacientes prevalentes en programas de diálisis peritoneal. El objetivo será valorar la capacidad discriminativa de la ecografía nutricional para el diagnóstico de la sarcopenia. Clasificamos a los pacientes como sarcopénicos según los criterios de las guías europeas, a los pacientes que tuvieran una fuerza muscular y masa muscular disminuida. Y seguimos los protocolos previamente publicados para la realización de la econutricional, que se basa en una medición en el muslo, en el recto anterior del cuádriceps, donde se valora la grasa supramuscular, el eje Y del recto anterior del cuádriceps, su eje X y el área. Y en la parte del abdomen, en la línea media, se valora la grasa abdominal, tanto superficial como profunda, y la grasa preperitoneal. Como resultados, analizamos a 59 pacientes con una edad media de 64 años y el tiempo medio en diálisis fue de año y medio. Un tercio de la población estudiada presentaba diabetes, la mayoría eran hipertensos y un 20% tenía antecedente de cardiopatía isquémica. En la tabla podemos observar las diferencias de los valores obtenidos entre hombres y mujeres. Importante recalcar que las mujeres presentaban mayor grasa a nivel de la pierna y abdomen respecto a los hombres, pero no existían diferencias al hablar de la grasa preperitoneal. Y los pacientes, cuando separábamos por etiología, los pacientes con cardiopatía isquémica, pero eran los que presentaban una menor altura del recto anterior del cuádriceps, un menor eje Y. Respecto a las correlaciones, el eje Y, el área y su área corregida por altura se correlacionaba adecuadamente con el índice de masa magra, el ángulo de fase y con el índice de masa pendicular esquelética. De igual manera lo hacía la grasa superficial del muslo y la abdominal con el índice de masa grasa, pero no se correlacionó con la grasa preperitoneal. Clasificamos a un 15% como sarcopénicos y el punto de corte que obtuvimos para discriminar a la sarcopenia fue de un eje Y menor a 10.22 milímetros. Este punto de corte lo logramos mantener, se mantiene cuando analizamos solo los varones, pero no fuimos capaces de establecerlo en mujeres debido a la falta de N. Por ello concluimos que la ecografía nutricional tiene una buena capacidad discriminativa para detectar la sarcopenia y la valoración del índice de masa pendicular esquelética
y que está claro que existen patrones distintos en ambos sexos, pero precisamos más estudios para poder definir unos puntos de corte específicos. Hacemos las preguntas Vale. Si quieres, luego ya Sí. después del otro. Pues haces, efectivamente, pasa a la siguiente, que es seguimiento de masa muscular y grasa por ecografía nutricional en diálisis peritoneal. Bueno, como su nombre lo indica, es el seguimiento de estos pacientes, porque claro, al ser la ecografía una técnica económica que la tenemos en todas las unidades y es inocua, pues es fácilmente que la repitamos en cualquier momento que la necesitemos. Y probablemente nos va a ayudar a identificar precozmente esos cambios, tanto en grasa como en masa muscular. Este es el análisis de estos pacientes que han completado una segunda evaluación. Además de la ecografía nutricional, también se valoró parámetros de bioimpedancia, analítica, fragilidad y capacidad funcional, medido por el Short Physical Performance Battery. De igual manera, clasificamos a los pacientes como sarcopénicos según los criterios de las guías europeas. Como resultado, de los 59 pacientes, completan una segunda evaluación 40. La principal causa de no tener una segunda evaluación es porque estos pacientes no llegaban a ella porque la salida por trasplante, que era de un 47%, y un 30% todavía no les tocaba esa segunda valoración. Como podemos observar en la tabla, los pacientes a los 6 meses mantenían la capacidad funcional y había una leve mejoría, aunque estadísticamente significativa, de la fragilidad. Respecto a parámetros de bioimpedancia, se mantenía el índice de masa magra y había un aumento en el índice de masa grasa, manteniendo el mismo ángulo de fase. Y en parámetros ecográficos vemos cómo los pacientes mejoran ese EGI, que sería la altura del recto anterior del cuádriceps, su área. Y respecto a parámetros de grasa, había solo un aumento de la grasa supramuscular, la grasa que medimos a nivel de músculo, sin encontrar diferencias a los 6 meses en la grasa medida en el abdomen. Si comparamos a los pacientes que no completan la segunda evaluación, que era una N19, versus a esos que sí la completan, vemos que las salidas tienen una media mayor de EGI, y que los que tienen la mayor altura del recto anterior del cuádriceps son los pacientes que han salido para trasplante renal. Por lo tanto, concluimos que en nuestra cohorte la ecografía nutricional nos ha permitido detectar cambios en la masa muscular y en la grasa del músculo en pacientes prevalentes en diálisis peritoneal, y que según los parámetros de la bioimpedancia se mantiene el ángulo de fase y el índice de masa magra, pero aumenta el índice de masa grasa. A los 6 meses existe una mejoría de la fragilidad y de la capacidad y se mantiene la capacidad funcional. Y los pacientes que acceden al trasplante renal son los que presentan una mejor masa muscular. Una pregunta por ahí. Ángel. Es que no me di cuenta si lo habías dicho. ¿Intervenisteis de alguna forma? ¿Les disteis recomendaciones de ejercicio o algo? Sí, nosotros habitualmente seguimos, lo hacemos nosotros en nuestra unidad, seguimos las guías del BB Frail. Si es un paciente joven, obviamente se le da recomendaciones de paciente joven, se le incita que si vuelva a retomar su actividad previa a empezar diálisis o con lo que le gustara. Y siempre recomendamos eso, resistencia y que empezar a hacer pesas, ganar masa muscular, somos muy insistentes en ellos. Y en el paciente mayor que lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio, optamos por el BB Frail. Tenemos las ruedas de ejercicio y se le dice al paciente, vamos progresando y según la aceptación también. Hay gente que a veces te deja la hoja, se lo olvida, pero hay gente que sí que se lo toma muy en serio y con la ecografía, como es algo tan visual, ellos ven su músculo, lo ven antes, lo ven después y saben que yo cada 6 meses le voy a hacer un examen de su muslo y vamos a hacer las sentadillas. Entonces, bueno, es un poco de refuerzo positivo cada vez que viene a la evaluación. Muy bien. Tino. Sí, bueno, enhorabuena por la presentación, Estefanía, porque has profundizado mucho. Y mi pregunta es, los resultados, ¿no hay correlación con el dinamómetro, con hand grip? Es Sí. porque a veces es más grave la dinapenia. Por cuestiones de espacio. Pero sí, me refiero, hicimos un análisis más grande, sobre todo de la masa muscular. Cuando nos centramos en analizar solo los datos de la masa muscular con una N mucho más grande, ahí sí que encontramos que existe una adecuada correlación del hand grip, de los valores obtenidos con hand grip, sobre todo, pero con el EGI. De hecho, hemos publicado un artículo en donde se habla que
ya con el hand grip tienes un riesgo y que la ecografía tiene un alto poder discriminativo para valorar ese riesgo de sarcopenia. O sea, si solo te quedas allí sin meter fórmulas específicas, índice de masa apendicular esquelética y demás, ya con eso la ecografía ya te está ayudando quién está en riesgo de sarcopenia. Última pregunta porque ya terminamos, sí, y breve. La pregunta es, ¿en alguno de los pacientes ha habido algún tipo de miopatía o neuropatía que pudiera condicionar el aumento de la masa muscular o disminución de la masa muscular? Ya, que recuerda de cabeza, porque el año no es muy grande, no, pero es algo a tener en consideración. Es verdad que hay pacientes que no completan el short physical. Tengo un paciente con polio, por ejemplo, obviamente ese se sale de, es un outlier, ¿no?, que no podría estar incluido en el estudio, pero no te sé decir así de cabeza. Outlier, ¿eh? No creo que sea. Bueno, sino que tiene que entrar en el análisis, sí. Forma parte de la patología propia del paciente. Bueno, de hecho, en este análisis, por cuestiones, no sé si te has fijado, pero la prevalencia de sarcopenia me sorprendió para ser me pareció poca, pero quitamos a los pacientes que están en técnica por síndrome cardiorrenal, porque eso sería como otro tema totalmente, que todos están sarcopénicos, te aumenta la sarcopenia, que siempre los dejamos fuera, pero en realidad es a lo que nos estamos enfrentando cada día. Ellos están allí, también hay que hacer intervención con ellos y también hay que analizarlos. Gracias. Vale, pues muchas gracias. Si os parece, pues terminamos, damos por cerrada la mesa. Muchas gracias a todos. Y terminamos en hora, ¿eh? Efectivamente, se nos han quedado muchas cosas.